Bueno, pero muy buenas tardes. Desde la República Argentina tenemos al doctor Fabio Andrés Ceballos, quien amablemente nos ha permitido tener una charla con él acerca de su vida. Bienvenidos a Palabras al Viento, @Palabras al Viento 2024, canal de YouTube. También esta emisión será transmitida por Ecos Poéticos de México, un jueves de estos próximos, en la emisión de 14 a 16 horas México, y también en la República Argentina a las 18 horas en Conciencia Top New. Bienvenido, Fabio Andrés, a a nuestra charla, y todos los micrófonos son suyos para que nos diga exactamente de dónde es usted oriundo y nos cuente algunas cosas que van a saber nuestros radioescuchas y además quienes nos van a ver por YouTube. Bienvenido, Fabio. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a ti, a toda la audiencia de Latinoamérica de Palabras al Viento. Bueno, cuéntenos, ¿este es el nombre completo suyo? ¿Es un seudónimo o es No, el no, no, es nombre? mi nombre y mi apellido. Escribo con mi nombre y apellido, Fabio Andrés Ceballos. A veces más breve, Fabio Ceballos directamente, o Fabio, depende del ámbito. Ah, Pero tengo seudónimos, pero realmente no son útiles para esta, digamos, actividad literaria. Porque como son 42 años de trayectoria y ya la gente me conocía con ese nombre, dije, ¿para qué cambiarlo? Sí, suena bastante musical, además. perfecto, suena muy bien. ¿De dónde es usted oriundo? Baigorria, ciudad de poetas sobre el río Paraná, provincia de Santa Fe, Argentina. Es una Perfecto. localidad actualmente de unos 80.000 habitantes. En la época que yo nací eran 4.000, 5.000 habitantes y ha crecido muchísimo en estos últimos 60 años. ¿Nació usted en la parte central o en algún barrio de esa localidad, Sí, Fabio? eh, era un pueblo, así que sí, en el centro del pueblo, ahora ya ciudad, y estamos a 500 kilómetros de la capital, acá cerquita. Recordemos que Argentina tiene, incluyendo la Antártida, Estamos sin sonido, esperemos que le retorne el sonido o la imagen a nuestro amigo. y Sí, homogéneo al dígame. mismo tiempo. No, por favor, nos vuelve a contar porque nos quedamos sin señal unos instantes. Unos segundos. Bueno, Sí, que es un... Estaba hablando del pueblo donde nací, Baigorria, ciudad de poetas, hasta ahí creo que se había escuchado, ¿no? ¿Sí? sí, claro, Bueno, perfecto. y hablaba de la extensión de Argentina, que estaba a más o menos a 500 kilómetros de la capital. ¿Eso se escuchó? Sí, sí, claro. Bueno, y lo que, digamos, serviría para dimensionar el contexto donde nací, es decir, que Argentina es un pueblo heterogéneo en sus afluentes inmigratorios, pero a su vez tiene una unidad. Creo que también tiene que ver con la geografía, ¿no es cierto? Hay tanta diversidad de climas y paisajes que aquel que recorre un poquito nada más que Argentina ya ha recorrido el mundo, porque tiene desierto, montaña, planicies infinitas donde no se ve el final, o sea, el ojo no puede verlo, mares de todo tipo, el hielo antártico, lo que te imaginas tiene. Y entonces, bueno, nos obliga a estar eh, dispuestos a superar todo tipo de problemas. Y si hablamos del aspecto político, bueno, es mucho más, ¿no? Porque hemos pasado por todos los experimentos sociales, eh, todos los ensayos últimos, agravados por lo que ya sabemos, ¿no? Del 2020.
más contexto que ese, geográfico, pero después hay un contexto, Jorge, que es el que nos remite al punto de la entrevista, al punto de encuentro, que es justamente la poesía, que está relacionada con el origen, con el verbo, con el sonido primigenio que da inicio a toda la materia y a todas las cosas. Porque eso era el acto poético inicial, ¿no? En el principio fue el verbo, y esto puede encontrarse en textos antiguos, no solamente oficiales, también apócrifos, que son a veces más confiables que las adulteraciones oficiales. Y nos permite también bucear nuestra conciencia, la intuición, a través de la glándula pineal, visitar la multiplicidad de planos que es la existencia. Por eso que el artista, el poeta, es incomprendido en todo tiempo y en todo lugar de este Kali Yuga. Si fuera comprendido no sería tan atacado o desdeñado, que es peor, porque si fuera atacado creo que la censura, Jorge, nos robustece, pero el desdén, el desprecio, también destruye la parte más trascendente o lo único importante de la humanidad, que es la vinculación con el espíritu. ¿Qué Pues opinas tú, Jorge? sí, estoy completamente de acuerdo. Es más, entiendo que usted conoce de la cultura oriental, porque los conceptos que usted emite, pues yo realmente los conozco, pero además conozco que los orientales tienen la palabra sagrada el Om o el Aum, el cual dicen se generó todo el universo, que es el fiat creador, el que dio vida al planeta y a todos los sistemas y soles de todo el espacio. También estoy de acuerdo con usted en que una de las cosas más tremendas es el silencio, dice usted, si tuviéramos oposiciones o hubiera ese tipo de cosas, pero cuando hay silencio, cuando hay oscurantismo y no se permite dar voz a los creadores, pues es más grave y el planeta realmente está, pues como dice usted, en el Kali Yuga, en una época de materialismo excesivo, y estoy completamente de acuerdo. Estamos en un periodo en que prima lo material sobre lo espiritual y en que los seres no se han dado cuenta que realmente nosotros participamos del espíritu y del alma y que en realidad somos seres divinos y extraordinarios en este planeta y que quien se atreve a decir eso, pues es más bien silenciado y callado porque a la sociedad no le interesa sino los títulos, el dinero, otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el desarrollo. Gracias por esos conceptos que usted tiene, que los comparto. Yo llevo estudiando muchos años espiritualismo, no me considero, no me abrogo ningún título porque es mucho decir que soy o Rosacruz o masón, o, eh, porque es mucho decir, solamente digo que soy un estudioso de la parte espiritual y que pienso que lo espiritual siempre predomina sobre lo material y es nada menos que ver que el pensamiento, la imaginación y el verbo son unas fuerzas mucho más poderosas que lo que hay aquí, Fabio. Muchas gracias. Pero cuéntenos, nos estábamos apartando un poco, valga la aclaración. eh, ¿Cómo se inició usted y en qué momento en la lid poética o cuándo comprendió usted que la parte poética era el camino suyo o usted creó y dijo voy a empezar a crear o a escribir poemas, Fabio? Escribir algunas eh, frases y palabras, quizá inspirado por mi abuela, que era muy lectora, en especial de temas religiosos, pero al margen de eso ella recitaba adivinanzas que nos hacía allí intuitivamente y como un juego también, empecé a comprender el misterio del ritmo
la penetración que tiene la palabra, invocadora y a la vez formadora. Bueno, pero más allá de estos ritos iniciáticos que hacen los abuelos de contarnos cuentos y enseñarnos adivinanzas, usted dijo una palabra muy importante: encuentro. ¿Cuándo fue el encuentro? O sea, el inicio o encuentro. Imagino porque no tengo memoria, al menos este tipo de memoria con la cual estoy utilizando ahora, esa conciencia del sonido materno, el canto universal de las madres que nos arrullan con esos sonidos, como usted bien dijo, ligados con el creador o la matriz creadora, como se la quiera denominar. De alguna manera, estas madres tienen la condición o el poder, que es un poder contemplador más que incitador de acciones. Es un poder aprobador de lo que surja y por lo tanto la aceptación y la materialización con la conciencia divina que poseen ellas, ¿no? Esos son temas muy profundos que a lo mejor lo dejaríamos para otro día, justamente para seguir indagándolo. Pero creo que ahí puede estar, porque estos sonidos me acompañan de manera orgánica y esto da una estabilidad somática, física, a toda la estructura del poeta. Pero luego viene la parte que usted quiere preguntar seguramente, o que la mayoría intenta preguntar, que es cómo surge en su conciencia diurna, en el estar despierto, la toma de decisión de ser poeta. Creo que está en el encuentro con los libros, que se impregnaron en mí como una especie de misterio prohibido. Y usted sabe muy bien que lo prohibido es lo que más se busca. Mi madre escondía algunos libros en su placar, en su ropero, como le llaman, donde se guarda la ropa, en el guardarropas. Y encontré algunos de esos libros y no entendía nada, pero sabía que era algo hasta peligroso, porque estaban escondidos. Y dije, seguramente que el secreto de la vida está en los libros. Y esa comprensión de ese periodo infantil marcó la búsqueda. Podríamos seguir, pero deseo dejarlo ahí porque usted me preguntó por el inicio. De acuerdo, pero muy interesante lo que usted nos está contando, Fabio. Mm, Exactamente qué tipo de libros fueron los que usted encontró en ese ropero, qué temática y, y qué es lo que fue, tocó su corazón o su alma para decir, esto es precioso y este es el inicio, como uno como lector y luego como escritor, porque lo primero que lee uno es lo que más va a amar luego en su vida. Podría ser libros, el mismo que ha leído Jorge Triviño o el que leyó María Rosa o Estelvina, porque en esencia el misterio es lo que queda impregnado. Pero sí tengo memoria porque tengo la imagen, la foto aquí en mi frente de la portada del libro, que era un pájaro en vuelo. Juan Salvador Gaviota, entre otros libros, ¿no? El discurso del método de Descartes, que me costó leer porque se lo terminé de leer a los 12 años, y realmente había encontrado con ese texto de cogito ergo sum la comprensión del ser consciente que se impone ante eh, el panteísmo y, y la estructura anodina o infinita y se autodetermina existente a través del pensamiento. Pero luego también eh, poemas de Borges o de Juana o Sor Juana, y también podríamos seguir hablando una hora. Lo importante es que esos libros, que no entendía, aclaro, porque siendo un niño de 6, 7 años,
Lo único que puedo captar ahí que había un misterio y que ese misterio estaba muy ligado a una rosa que yo seguía, una rosa amarilla que crecía en el patio de la casa de mi abuela. Aún está allí los descendientes de esa genética y sigue en el mismo lugar la rosa amarilla. Se abrió un portal en esa rosa mientras la observaba, en los pistilos y en el cáliz de la flor, algún misterio que resonaba con todo mi ser. Usted me habló del corazón, bueno, podríamos decir poéticamente, el corazón entró en una comunicación telefónica con el universo de la rosa y ella me contaba cosas en un idioma. Bueno, nos hemos quedado de nuevo sin sonido. Esperemos a retomar em, esta Era charla. inexplicable, Sí. como Eh, dijo. eh, que tuve problemas aquí de nuevo con esa última parte que me interesa volver a escuchar ese encuentro con la Rosa, que nos lo Sí, cuente, además porque sí, es estupendo y es una de las cosas sí, más sí, bellas que yo haya oído a persona alguna. Además que soy un amante de las rosas y un admirador sí. junto con Juan Ramón Jiménez, quien escribió un precioso texto, o lo publicaron después de que él murió, un texto donde recogieron todo lo de las rosas, que es de una sensibilidad, de una belleza, de una pureza extraordinaria. Cuéntenos de nuevo que no alcanzamos a oírlo. Sí, sí, por favor, es muy interesante y además creo que para su audiencia que es afín al latido de su génesis, tanto como programa, al viento, pero también alma al viento y espíritu dirigente. Diría que también ese espíritu dirigente entró en la flor. En una comunicación no verbal, está claro esto, es evidente, pero rescato de la memoria infantil que es muy vívida, porque es real lo que una persona sin prejuicios vive en la infancia, es real. Nadie puede negar la realidad de una visión y de una experiencia física, física del cuerpo, eh, del cuerpo no tanto biológico, pero sí del cuerpo espiritual, que se puede introducir en distintos ámbitos, frecuencias, como si fuera un micropersonaje de Bob Esponja, que no entiende muy bien ni del mal, pero se introduce en esos mundos por curiosidad. Claro, la rosa tiene espinas, había peligros, peligros que ya me habían señalado, y justamente eso prohibido que los adultos hacen, no te metas en el jardín porque hay espinas, y es lo primero que hice. Y, y justamente allí encontré a esta rosa que abrió un diálogo con ese niño que era yo y que soy yo, porque es un yo indivisible, pero vamos a facilitar la división para la comprensión completa. Así como Hermes Trimegisto dividió en 7 la ley que es una, vamos a dividir en 7 partes el encuentro con la rosa para que sea comprensible para nuestro público, oyente, televidente, youtubers, amigos, hermanos poetas que nos están escuchando. ¿Quién no ha tenido una experiencia directa con los reinos vegetal, animal y mineral? ¿Cuántas veces nos habló una piedra? Claro que no con una palabra que nosotros podamos entender directamente a la conciencia lingüística, pero sí al corazón. Es como un estado vibratorio en el cual podemos introducirnos, con un vehículo, la mente. Y al parecer de niño yo sabía manejar mejor la mente que ahora. Mis doctorados y demás no han logrado superar ese estadio de poder comunicacional que tenía de niño. Pero claro, la sociedad necesitaba algo un poquito más manejable. Y entendí que si quería quedarme un tiempo más en este mundo, tenía que bajar la intensidad de esa relación. Pero la rosa no me
la rosa no me limitaba en absoluto, me daba una comprensión absoluta de quién era, me aceptaba tal cual era y allí me introduje en ella de una manera conciencial, yo diría que con el cuerpo astral para algunos místicos. Digamos que viajé con la imaginación para los que son más terrenales, pero allí estuve, en el mundo de la rosa, que era un mundo sin sombras, era un mundo lleno de otras flores, de otras generosidades consuetudinarias del alma. Luego de ese instante, que habrán sido 2 minutos de absoluta meditación y de un viaje sin tiempo, ¿cómo explicar algo que es sin tiempo en este lugar regulado por la conciencia fragmentaria? Nos daría para un año de diálogos, pero lo vamos a simplificar con algunas metáforas. Por ejemplo, que al contar la anécdota, la visión, con las palabras de un niño que apenas transmite sensaciones y emociones a esos adultos de aquella época, buenos adultos, ¿eh? Mi abuela Teresa, gran mujer generosa, taurina ella, del elemento tierra que contiene, entendió perfectamente el fuego de lo que le estaba explicando, pero buscaba algún otro peligro. Era la época de ver en los ojos de los adultos, primero, el miedo de que algo sucediera, o sea, algo contrario a la vida. Pero yo les explicaba lo vital absoluto, que era la rosa en plenitud del florecer, la aceptación total, como acepta a la abeja, la fragancia perfecta que se entrega sin ningún diezmo. Y todo eso, dicho con palabras de niño, hubiera sonado como una especie de cacofonía un tanto irracional y absurda. Pero es el origen de la poesía que luego vino. Vino a la realidad con otros recursos, con las palabras inventadas del diccionario, con la tradición oral, combinada con estudios científicos, y se fue manifestando en libros, en antologías. Lo primero que pensé es que esa flor, así como decía mi amigo José María Pla, en su libro Flores, con el cual coincidí bastante, yo le edité el libro en ese momento, creo que fue un encuentro con otros hermanos poetas que también entienden de las flores, como Remigio Florentín y tantos otros que forman parte del Club de Poetas Latinoamérica. Pero eso fue a futuro. Quisiera dejarlo ahí en el diálogo del niño que entendió que había algo o alguien transformado en flor que escuchaba de una manera perfecta, que tenía una fragancia perfecta, un color amarillo muy ligado al oro o al sol, muy ligado al poder infinito de la generosidad, y también la capacidad de abarcarlo todo y de contenerme a mí, incontenible, de no encontrar límites allí y de poder ocupar todos los rincones del espacio infinito de la flor. Bueno, un hallazgo extraordinario de niño con la rosa, que es el símbolo del alma, que es sensibilidad, que lógicamente es la sensibilidad de todo este universo que luego se manifiesta. Mm, Me deja usted anonadado y mucho más admirado por el concepto y por el amor que yo tengo hacia la rosa. Nos quedaríamos hablando de muchas cosas bellas, usted y yo, que comprendí ese misterio a época tan temprana que es cuando realmente nosotros entendemos el mundo y que nos da las pautas para continuar este sinuoso camino, pero que se nos hace maravilloso cuando hemos encontrado, como encontró Antoine de Saint-Exupéry, a su rosa, que fue el encuentro mayor que haya tenido y que lo exprese de una manera tan preciosa en El Principito, que nos encanta todas las veces que lo leemos y que nos maravilla que un hombre de una estatura tan enorme
de una torpeza como la que él tenía, haya encontrado esa rosa, ese encanto, esa maravilla. Me alegra mucho. Bueno, maestro Fabio, ahora sí hablemos estamos tocando unos temas trascendentales. Hablemos de su vida mundana, sus estudios ya, sus títulos y todo su quehacer literario, maestro Fabio. Bueno, eso es el devenir más, digamos, desagradable en el sentido de que a la mayoría, por no decir todos, no le interesa, pero sí puede haber una cierta curiosidad en por qué me dediqué a estudiar estos temas. Ahí sí, porque hay una vocación. Ahora, títulos podemos tener miles. Si el resultado es la excelencia, bueno, lo veremos con el efecto en el lector. Cada poema es una apertura a ese mundo, así como hablábamos de la flor, también hay una apertura en el libro, ¿no? Y acá voy a mostrar un libro que es así, exactamente así. Se abrió el mundo, es haber mundo. Se cerró el mundo, desaparece el mundo. Parece que el universo se mueve de manera cíclica. Hay una apertura y un cierre. Esta es la tapa naif, pero una colorida tapa de Anita Beitia, una belleza de obra de arte que creo que se podría ver aunque sea por un segundo mientras yo hablo aquí Sí, claro, y bien cuento. puede. Muy bello. Latino, Sí, Jorge, esto es Latinoamérica para Anita Beitia. Es el universo heterogéneo, pero a la vez la unicidad que le da en su cuadro Anita Beitia, una pintora rosarina clásica que nos muestra el mar, la guitarra, la montaña, el cóndor, el irupé y otros símbolos, ¿no? De México también, ahí tenemos los distintos tipos de maíz. Podríamos hablar de una poesía para empezar, pero los estudios, para responder primero tu pregunta, no hay universidad de la poesía. Yo estuve buscando en el mundo y no existió, pero sí hay abuelos, mentores, que nos muestran con su conducta la poesía, más allá de la poesía escrita, que también es una forma de la poesía. La vida misma y cada ejemplar de ser humano es un acto poético, un acto de permiso de existir, cosa que se ha intentado destruir para materializarlo. Es inasible. Algo inasible no puede ser catalogable, no se le puede poner nombre. Para que la mente mezquina tenga saciedad, le vamos a decir que tengo 2 doctorados honoris causa, varios títulos secundarios y alguna diplomatura que aquí tengo en metabolismo, algo, premios y demás. Sí, creo que son algo de 300 y algo de premios, pero esa es la opinión de terceros. Es la opinión que tiene alguien sobre una obra mía. Puede ser buena o mala. Y aquí me quedo con un concepto que hace un ratito dijiste vos, Jorge. Eh, Mira qué lindo decir vos, ¿no? El vos antiguo. muy El hermoso. síndrome, sí, el síndrome de Stendhal, esa sensibilidad que casi da los síntomas de una persona que está bajo el efecto narcótico de alguna sustancia, pero es el golpe de la belleza. Y cuando eso ha llegado a un ser humano, no hay ninguna profesión que pueda dar esa satisfacción, no hay ningún título ni ninguna riqueza que alcance a compensar, al menos en ínfima parte, eh, ese estado de gracia, de un estado de gracia. Algunos llegan a la beatitud, eso quería decir. Bueno, tuvimos gente que ha abandonado el mundo por la poesía y hay muchos ejemplos. Y esto le ha traído pobreza material y también algunos sinsabores afectivos. O sea, le han hecho sufrir el alma, pero el espíritu ha estado en plenitud, marcando un rumbo aquí en la tierra
para aquellos que son suicidas digan, no, mira, ese es el camino. No me atrevería a decir el camino, la verdad y la vida, no. El camino nada más. He encontrado un camino. La verdad y la vida cada cual se la tendrá que buscar solito como pueda. Ahora, título sí, es aburrido y creo que te he enviado un currículum extensísimo. Y yo Mucho. creo que para el grado de tu sensibilidad, Jorge, para el grado de tu programa, que es un programa que nos invita a volar, a sacarnos de encima eh, la adarga, el escudo, la lanza, y a tener un departir como en esta ocasión tan placentero, tan amistoso, es mejor hablar de la poesía que nos hermana a todos y no de esos títulos que vuelvo a repetir, son la opinión de terceros y a veces nos dejan mal parados porque nos olvidamos de algunas materias, nos quedan leves nociones, como si fueran pinceladas distraídas de algún pintor ebrio de la belleza del paisaje y se le escapa alguna gota de pintura, pero ya ni recordamos. La embriaguez de la poesía es tan potente que solamente un verso puede llegar a destruir el orden eh, monolítico de la mente racional. Por ejemplo, si te digo, vamos a lo práctico, el silencio del campo verde. Bueno, nos quedamos de nuevo sin sonido. Esperemos de nuevo retornar a lo que nos está contando el poeta Fabio Andrés Ceballos sobre el silencio, sobre una frase, el silencio del campo verde, que realmente nos daría a entender muchas cosas. No alcanzamos a escuchar. Bien, que si vamos a la práctica, Oh, sí, volvemos. bien, decía que la práctica de la poesía nos trae el siguiente ejercicio. Si yo te digo el silencio del campo verde, podrías tú escuchar algo agradable que está ligado a estos sustantivos y este adjetivo verde asignado al campo y al silencio, que ya en sí es poético. Pero si digo el verde silencio de los campos, tu corazón tiene otro latido, el verde silencio de los campos. Eso también es la poesía. La poesía no es solamente contar un cuento en verso, es también romper la estructura del idioma, luego que uno lo ha dominado, porque obviamente medianamente dominable y generoso el idioma es, pero nosotros tenemos que también tomar el riesgo de romper esas reglas luego de haberlas aprendido para poder crear una dimensión de encuentro con lo que somos verdaderamente, que no es la memoria, que no es el protocolo de acción y que mucho menos es la materia subyacente, que solamente cumple la función que cumpliría una silla, que es darnos alojamiento. Nosotros debemos estar como Stendhal en la observancia del poder de la oración al servicio del ser. Esto ya ha sido tratado también por Shakespeare eh, y por tantos otros escritores. Creo que Borges es un consumado buscador de esos laberintos y ha también sido minucioso como orfebre en la búsqueda de la palabra adecuada para enfrentarnos a la realidad del espíritu. Claro que otros lo confunden porque la belleza es tan perturbadora que puede hacer que una persona se suicide o mate, se niegue a sí mismo o también se encuentre a sí mismo. Es peligrosa en sí misma la belleza y la poesía que transporta bastante de esa belleza puede llegar a ser subversiva. Y estamos de acuerdo que en este milenio que estamos ingresando recién, vendrán
actitudes más acuarianas, más ligadas al aire, que es lo que sostiene tu programa, porque sostiene el vuelo. El programa de Jorge sostiene el vuelo. Esto es importante que lo entendamos. Los encuentros, como en la novena revelación, van a seguir sucediendo, pero el vuelo es individual. Nadie vuela con las alas de otro. Siempre el vuelo es individual, es propio. Podemos volar en bandada, pero hace falta abrir las alas uno mismo. Fíjate que las aves hacen todo lo posible, le dan de comer, lo nutren, le transmiten su calor, pero llega un momento que es solitario, donde ese ave debe lanzarse al vacío y es absolutamente solitario. Después encontraremos bandada, la del color que querramos. Como dicen los jóvenes, la bandada que nos pinte. Pero nosotros debemos hacer el acto primigenio de volar solitos, mi alma, y encontrar el abrazo del viento. Bueno, usted vuelve a recordarme con sus inicios también de lectura con Juan Salvador Gaviota, una obra de una preciosura y una profundidad extraordinaria. Y me recuerda que el caballero que tiene usted aquí al frente es acuariano y que por tanto ama todas aquellas cosas que tengan que ver con todo lo sublime, elevado, puro, que creo que es el camino. Y a usted habla de una cosa preciosa, Fabio, y es de la